Nunca olvidaré el olor que emanaba de aquella cocina parroquial. Era un aroma dulzón, casi reconfortante, hasta que vi lo que hervía en aquella olla. En ese momento comprendí que había cruzado una línea que ningún detective debería cruzar. Y lo peor de todo es que durante semanas, él había estado sirviendo esa comida a los feligreses más pobres de la comunidad. Mi nombre no importa. Lo que importa es que llevo 23 años resolviendo casos que otros consideran imposibles. Antes de continuar, me gustaría pedirte que escribas en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me reconforta saber que no estoy solo en esto. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte al canal, porque casos como este no se cuentan en cualquier lugar. Te advierto algo, al final de esta historia descubrirás una verdad tan perturbadora que cuestionará todo lo que creíste saber sobre la naturaleza humana. Y te aseguro que nada, absolutamente nada, te preparará para lo que realmente sucedió en aquella parroquia. Ahora déjame llevarte al principio, cuando todo era solo un caso más de personas desaparecidas. Era una tarde de noviembre cuando el teléfono sonó en mi oficina. La voz al otro lado pertenecía al capitán Herrera, un hombre que normalmente no me llamaba a menos que el caso fuera excepcional. Necesito que vengas, dijo simplemente. Es sobre las desapariciones en San Miguel del Valle. Yo conocía esas desapariciones. 7 personas en 4 meses, todas de la misma comunidad rural, todas sin conexión aparente. La prensa lo había cubierto brevemente antes de perder interés, como siempre sucede cuando las víctimas son pobres, migrantes, personas sin familia que las busque con insistencia. Pero algo en la voz de Herrera me erizó la piel. Había un temblor que nunca antes había escuchado en él. ¿Qué encontraron?, pregunté. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Restos, susurró finalmente. Pero no como esperábamos encontrarlos. Tomé mi abrigo y salí hacia San Miguel del Valle sin hacer más preguntas. Algunas cosas es mejor verlas con los propios ojos. Durante el viaje de 3 horas, la lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia casi hipnótica, como si el cielo mismo intentara advertirme que diera la vuelta. San Miguel del Valle era uno de esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Calles de tierra, casas con techos de lámina oxidada, y en el centro, dominándolo todo, una iglesia de piedra del siglo XVIII. Cuando llegué, había 3 patrullas estacionadas frente a la parroquia, y un perímetro acordonado que mantenía a los curiosos a distancia. Los rostros de los oficiales que custodiaban la entrada me dijeron todo lo que necesitaba saber. Habían visto algo que los había marcado. Herrera me esperaba en la entrada, más pálido de lo que jamás lo había visto. Está en la parte trasera, dijo sin saludar. En las habitaciones del padre Elías. Caminamos por el pasillo central de la iglesia. El olor a incienso y velas se mezclaba con algo más, algo metálico y pútrido que se intensificaba con cada paso. Pasamos frente a las imágenes de santos que parecían observarnos con reproche. Cuando llegamos a la puerta de las habitaciones privadas, Herrera se detuvo. Lo que vas a ver ahí dentro, dijo mirándome directamente a los ojos, va a cambiar tu perspectiva sobre la maldad humana. Empujé la puerta y entré. La cocina de la parroquia era pequeña pero bien equipada. Sobre la estufa, una olla de metal humeaba todavía. El forense ya estaba allí, inclinado sobre una mesa donde había dispuesto varios fragmentos. No eran simples restos humanos. Estaban preparados. Cortados con precisión quirúrgica, algunos incluso marinados en hierbas que reconocí, romero, tomillo, ajo. Dios santo, murmuré. El forense, un hombre mayor llamado Domingo que había visto de todo en 40 años de carrera, negó con la cabeza. No fue Dios quien estuvo aquí, respondió con voz hueca. Me mostró lo que había en la despensa, recipientes etiquetados con fechas y nombres. María José, febrero de 2018. Juan Carlos, marzo 3. Sofía, abril de 2029. 7 nombres en total. Las 7 personas desaparecidas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar, en un estante junto a las especias, un cuaderno de recetas. Estaba escrito con letra cuidadosa, casi artística. Estofado de domingo. Tacos de carnitas para la comunidad. Caldo para los enfermos. Cada receta incluía tiempos de cocción, temperaturas, sugerencias de presentación.
Al final de cada una pequeña nota, los feligreses disfrutaron mucho este plato. Cerré el cuaderno sintiendo que iba a vomitar. Mi primer instinto fue obvio, arrestar al padre Elías de inmediato. Pero cuando pregunté por él, Herrera me miró confundido. El padre Elías murió hace 3 meses, dijo. Un ataque al corazón durante la misa. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Si el padre Elías estaba muerto, ¿quién había estado cocinando en su cocina? ¿Quién había estado preparando esas comidas para la comunidad? Cometí entonces el error que casi destruye la investigación, asumí que teníamos un impostor. Ordené revisar los registros diocesanos. Buscar cualquier persona que hubiera tenido acceso a la parroquia después de la muerte de Elías. Perdimos 2 días valiosos siguiendo esa línea. 2 días durante los cuales el verdadero responsable pudo haber escapado. Fue Domingo, el forense, quien me hizo recapacitar. Los cortes más recientes tienen apenas 48 horas, me dijo. ¿Quién hizo esto? Estuvo aquí hace 2 días. Y nadie reportó actividad sospechosa en la parroquia. Eso significaba algo aterrador. El responsable era alguien que podía entrar y salir de la iglesia sin levantar sospechas. Alguien que pertenecía a la comunidad. Alguien en quien todos confiaban. Comencé a interrogar a los feligreses, pero cada testimonio parecía más confuso que el anterior. La señora Carmela, que limpiaba la iglesia 3 veces por semana, juró que nunca vio nada extraño. El padre Elías era un santo, repetía llorando. Y después de su muerte, el padre Miguel se hizo cargo de todo. Un hombre maravilloso, siempre preocupado por alimentar a los más necesitados. El padre Miguel. Ese nombre apareció una y otra vez. Era el nuevo sacerdote asignado a la parroquia después de la muerte de Elías, llegado de otra diócesis apenas 2 semanas después del funeral. Joven, carismático, dedicado especialmente a los programas de ayuda social. Organizaba comidas comunitarias cada domingo, me contó don Esteban, un anciano que vivía cerca de la iglesia. Cocinaba él mismo. Decía que era su forma de servir a Dios, alimentar a los hambrientos. Pero cuando hablé con la hermana Inés, una monja que trabajaba en la parroquia, su versión fue diferente. El padre Miguel raramente estaba aquí, me confió en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. Viajaba mucho. A veces desaparecía por días. Y cuando volvía, siempre traía provisiones para la despensa. Le pregunté si alguna vez vio qué tipo de provisiones. Negó con la cabeza, pero sus manos temblaban. Nunca entraba a la cocina cuando él estaba allí, susurró. Algo en sus ojos me lo impedía. El padre Miguel parecía la respuesta obvia. Solicité su expediente diocesano y lo que encontré me dejó helado. Su nombre real era Miguel Ángel Cortés, ordenado sacerdote apenas 3 años atrás en una diócesis del norte. Antes de eso, su historia se volvía nebulosa. Había estudiado medicina durante 2 años antes de abandonar para entrar al seminario. Sin explicación documentada. Cuando intenté contactarlo para un interrogatorio formal, descubrí que había solicitado un retiro espiritual en un monasterio remoto, el mismo día que encontramos los restos. Demasiada coincidencia. Envié una unidad a buscarlo, pero lo que encontraron me sorprendió. El padre Miguel estaba efectivamente en el monasterio, donde llevaba ya 5 días en silencio absoluto, según confirmaron 3 monjes. Las cámaras de seguridad del lugar lo corroboraban. Tenía una coartada perfecta para los últimos asesinatos. Pero algo no encajaba. Los registros de llamadas de su teléfono celular mostraban comunicaciones frecuentes con un número local de San Miguel del Valle. Un número que pertenecía a la casa parroquial. Alguien había estado usando el teléfono de la parroquia para coordinar con él. Cuando rastreamos las llamadas más recientes, todas fueron hechas en horarios nocturnos, después de que la iglesia cerraba. Alguien más tenía acceso. Alguien que conocíamos. Regresé a la escena del crimen con ojos nuevos. Esta vez no busqué lo obvio, sino lo que faltaba. Y entonces lo vi, en el cuaderno de recetas, la letra cambiaba sutilmente cada pocas páginas. No era el mismo autor. 2 personas habían escrito en ese cuaderno. Las primeras entradas, más antiguas, con tinta azul y letra temblorosa. Las más recientes, con tinta negra y trazo firme, casi artístico. Llevé el cuaderno a un grafólogo.
Su análisis fue concluyente, dos autores diferentes, pero con similitudes que sugerían una relación cercana, posiblemente familiar. Padre e hijo, o maestro y aprendiz. Entonces recordé algo que la señora Carmela había mencionado casualmente. El padre Elías tenía un sobrino que lo visitaba a menudo. Un muchacho tranquilo, muy devoto. Creo que hasta le ayudaba en la cocina. Busqué en los registros personales del padre Elías. No tenía sobrinos registrados oficialmente. Pero encontré algo más. En su testamento, dejaba una pequeña suma de dinero a Mateo Sandoval, mi hijo en Cristo, quien cuidó de mí en mis últimos años. Mateo Sandoval. 28 años. Hijo de una de las primeras víctimas, María José Sandoval, desaparecida en febrero. El mismo Mateo que ahora trabajaba como sacristán de la parroquia. Con acceso completo a la iglesia. A la cocina. A todo. Encontramos a Mateo en la sacristía, ordenando las vestimentas litúrgicas con movimientos meticulosos. Cuando me vio entrar con dos oficiales, ni siquiera pareció sorprenderse. Solo sonrió con una calma perturbadora. Sabía que vendrías, detective, dijo con voz suave. De hecho, estaba esperándote. Lo llevamos a la comisaría. Durante las primeras 2 horas de interrogatorio, no dijo nada incriminatorio. Respondía cada pregunta con serenidad, admitía su cercanía con el padre Elías, confirmaba que cocinaba ocasionalmente para las comidas comunitarias. Pero sus ojos estaban vacíos. Entonces cambié de táctica. Puse sobre la mesa una foto de su madre, María José, tomada semanas antes de su desaparición. Háblame de ella, le dije. Por primera vez, algo se movió en su rostro. Ella me enseñó que desperdiciar es pecado, susurró. Que cada parte de la creación de Dios tiene un propósito. Le pregunté qué tenía que ver eso con las desapariciones. Se inclinó hacia adelante, y lo que dijo me heló la sangre. El padre Elías lo descubrió primero. La verdadera transubstanciación. La Eucaristía real. Cuando comemos del cuerpo, nos volvemos uno con Dios. Pero la hostia es solo símbolo. Él entendió que se necesitaba algo más, auténtico. Sentí náuseas. ¿Me estás diciendo que el padre Elías empezó esto? Mateo sonrió. Él me mostró el camino. Pero fue débil. Tuvo dudas al final. Por eso tuve que ayudarlo a encontrar paz. Las siguientes horas fueron una confesión que ningún ser humano debería escuchar. Mateo describió con una calma escalofriante cómo el padre Elías, en sus últimos años, había desarrollado una interpretación herética del sacramento de la comunión. Obsesionado con la idea de la transubstanciación literal, comenzó a experimentar. El primer crimen no fue planeado. Una mujer sin hogar murió de hipotermia en el atrio de la iglesia. En lugar de reportarlo, el padre Elías, en un estado de demencia religiosa, decidió no desperdiciar lo que Dios había provisto. Mateo, quien en ese entonces cuidaba del anciano sacerdote, fue testigo de todo. Y en lugar de horrorizarse, encontró una perversa lógica en ello. Alimentábamos a los hambrientos, explicó sin emoción aparente. Cumplíamos el mandamiento de Cristo. ¿No es hermoso? Pero el padre Elías eventualmente recuperó algo de cordura. Quiso confesar, buscar redención. Mateo no pudo permitirlo. Le preparé su última cena, dijo con una sonrisa. Él mismo. En su comida. Murió sin saber que se estaba convirtiendo en lo que tanto había buscado, la Eucaristía perfecta. El ataque al corazón que todos creyeron natural fue en realidad causado por una sobredosis de digitalis, extraída de plantas del jardín de la parroquia. Y después de la muerte de Elías, Mateo continuó solo. Reclutó al padre Miguel, quien en realidad no sabía nada. Solo era una fachada, un rostro nuevo para que la parroquia continuara funcionando mientras Mateo seguía su obra sagrada. Los desaparecidos eran siempre personas marginales, olvidadas. Nadie preguntaba demasiado por ellos. Estaba por cerrar el interrogatorio cuando Mateo dijo algo que me paralizó. Pero tú ya lo sabías, ¿verdad, detective? Me miró con una intensidad que me atravesó. Dime, ¿cuántos domingos comiste en el comedor comunitario de San Miguel? Estuviste aquí hace 2 meses, investigando otra cosa. Te vi.
Te serví un plato de ese estofado que tanto te gustó. El mundo se detuvo. 2 meses atrás, había estado en San Miguel investigando un caso de fraude menor. Un domingo, mientras esperaba una reunión, acepté un plato de comida que me ofreció un voluntario de la iglesia. Un estofado delicioso, reconfortante. Mateo se rió al ver mi expresión. No te preocupes. Ese día era solo cerdo convencional. Aunque, ¿realmente puedes estar seguro? Sentí que iba a vomitar. No por la posibilidad física, sino por darme cuenta de algo más profundo y perturbador. Mateo había estado observándome desde entonces. Había elegido revelar su crimen no porque lo atrapamos, sino porque quería. Hay otros como yo, susurró inclinándose más cerca. En otras parroquias, otros comedores. Una red. ¿Crees que fui el primero? ¿El único? Esto es más grande de lo que imaginas, detective. ¿Y tú ahora eres parte de esto? Siempre te preguntarás. Cada vez que comas algo que no preparaste tú mismo. Llamé de inmediato a Herrera. Iniciamos una investigación nacional que todavía continúa. Hasta ahora, hemos encontrado evidencia en 3 ciudades más. Mateo no mentía. Era parte de algo más grande, más oscuro, más extendido de lo que cualquiera podría imaginar. Mateo Sandoval fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El padre Miguel, tras un colapso mental, está internado en una institución psiquiátrica, todavía incapaz de procesar que fue manipulado para ser cómplice involuntario de tales atrocidades. La iglesia de San Miguel del Valle fue desconsagrada y clausurada. Pero los otros casos que mencionó Mateo, algunos los hemos resuelto. Otros siguen abiertos, persiguiéndonos. Han pasado 8 meses desde aquella tarde en la cocina parroquial. He perdido 15 kilos. No puedo comer fuera de casa. Cada invitación a cenar me llena de pánico. Mi psicóloga dice que es un trastorno de estrés postraumático manejable. Pero ella no estuvo allí. Ella no vio la serenidad en los ojos de Mateo cuando describía sus crímenes como actos de fe. Ella no escuchó a los feligreses llorar cuando les dijimos que habían estado comiendo durante meses en esas comidas comunitarias. Hay una pregunta que me persigue cada noche. ¿Cuántas personas en este mundo creen estar haciendo el bien mientras cometen el mal más absoluto? Y la respuesta me aterra. Porque ahora sé que el verdadero horror no está en los monstruos que se esconden en las sombras. Está en aquellos que se ocultan tras el disfraz de la bondad, la fe, el servicio. El caso está oficialmente cerrado. Pero yo sigo sin poder dormir. Porque en las noches silenciosas, todavía escucho el sonido de aquella olla hirviendo, y el eco de la risa de Mateo resonando en mi cabeza.